Frente Regional. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Frente Regional. En este primer bloque queremos conversar respecto a aquellas lecciones que nos dejaron los incendios forestales y sin duda uno de los actores importantes, más tomando en cuenta que somos una región forestal, es Arauco. Es por eso que está con nosotros esta noche Iván Chamorro, gerente de Asuntos Públicos de Arauco. Bienvenido a Frente Regional. Muchas gracias por la invitación. Importante justamente la mirada, este nuevo trato, nueva mirada, nuevo convenio que se quiere realizar con la comunidad a través de este programa denominado De Raíz, que eso es lo que busca justamente, realizar una nueva mirada de raíz. Cuéntenos un poquito en qué consiste esto, Iván. Bueno, los incendios forestales nos calaron profundamente a nosotros, al igual que a todo el país, diría yo. Yo creo que esta situación sobrepasó el peor pronóstico, en particular ha sido la peor temporada de incendios que nosotros tengamos registro. Se quemaron más de 10 veces lo que se quema en un año normal en el país, y en el caso nuestro se nos quemaron también más de 10 veces de lo que era la peor temporada anterior. Entonces realmente esto superó todos los pronósticos y con lamentables pérdidas no solo productivas, sino que por supuesto las vidas humanas que fallecieron en el combate, pérdidas productivas para distintas empresas de todos los tamaños, viviendas afectadas, también en la región de Maule particularmente, ¿cierto? Muy intensamente, algunas también acá en la región de Biobío. En resumen, todo esto que ocurrió nos obliga a sacar lecciones, nos obliga a ver como país por qué nos vimos superados, y nos obliga también a darnos cuenta de que hay que hacer más, de que lo que había no es suficiente, que hay que adaptarse, hay que mejorar, hay que extraer lecciones, y en ese sentido le hemos denominado a esta reflexión, que por supuesto se va a traducir en un conjunto de acciones súper concretas y medidas, le hemos denominado De Raíz, porque lo que queremos es abordar los problemas de fondo de la actividad forestal, en particular enmarcado dentro de los incendios forestales, pero también, por supuesto, hacernos cargo también de distintas temáticas que han estado históricamente relacionadas con la actividad forestal y que es importante tener una respuesta. Por eso este proyecto busca hacer nuestro plan de renovación forestal a efectos de transformar esta crisis enorme que vivimos nosotros y también el país en una situación de futuro que sea mejor para todos. 4 lineamientos, 4 pilares son los que van a sustentar De Raíz. Exactamente, es el ámbito de la prevención. Muy importante cómo bajamos la ocurrencia de los incendios forestales, cómo desincentivamos que existan incendios forestales. Hay que recordar que en Chile fundamentalmente los incendios son provocados por el hombre, ya sea en forma accidental o también en forma intencional, una parte muy importante. También un segundo, la protección, cómo hacemos que las ciudades estén más seguras, cómo protegemos también los activos productivos, el patrimonio que existe. Cómo repensamos nuestra estrategia de combate. Es muy importante ver bien qué fue lo que falló, qué tenemos que mejorar, cómo reforestamos, recuperamos la vegetación nativa perdida, toda la biodiversidad que se perdió en la zona afectada, muy importante, más de 17.000 hectáreas afectadas, dentro de un patrimonio que nosotros tenemos de 300.000 hectáreas de conservación de bosque nativo. Perdimos 17.000 hectáreas fundamentalmente en la región de Maule y también algo acá en Biobío, en el Parque Coyammahuía, por ejemplo. Entonces, en ese sentido también es un pilar fundamental, y el impulsar, es el cuarto pilar del proyecto, que busca mirar la cadena de valor forestal, cómo generamos más valor social. Hay muchas comunidades que dependen de esta actividad, están los recolectores del bosque, está la problemática del agua, cómo hacemos para que exista más agua en las zonas donde están las plantaciones forestales, qué va a ocurrir con la pequeña y mediana empresa que vive también de la materia prima. Hay mucha materia prima que se perdió por los incendios forestales. Hay que recordar que los árboles demoran muchos años en crecer. Entonces, esos 4 ámbitos son los desafíos de este proyecto De Raíz. Respecto al tema productivo, ¿cuánto perdieron ustedes dentro de los últimos incendios? En la temporada recién pasada se perdieron aproximadamente 80.000 hectáreas de plantaciones forestales, y aproximadamente 20.000 hectáreas entre vegetación nativa y también áreas de alto valor de conservación, que son zonas donde hay especies, tanto de flora o fauna, que hay que tener un especial cuidado, puesto que tienen cierto grado de peligro de extinción. Entonces es realmente muy lamentable la pérdida que ocurrió. Ahora, dentro de esas 80.000 hectáreas, no todo es pérdida, digamos. También ahí usted recupera considerablemente una parte importante de ello. Es fundamentalmente pérdida. Aquí la metodología que se aplica es que uno
uno asume como pérdida la zona completa afectada y uno intenta recuperar, ¿cierto?, un porcentaje de esa pérdida productiva. ¿Cuánto porcentaje de esa pérdida lograron recuperar ustedes? Del punto de vista económico, nosotros comunicamos a la Superintendencia de Valores y Seguros una pérdida de 240 millones de dólares para la compañía, de las cuales, producto de los seguros, aproximadamente se pueden recuperar unos 35, o sea, una fracción muy baja respecto a la pérdida completa, 35 de 240, o sea, no alcanza ni al 20%. Y de la madera propiamente tal hay que entrar en el primer periodo muy fuerte a cosechar la madera quemada antes que ésta sea afectada por un hongo que le mancha la madera, genera una mancha azul para poder ingresar a los aserraderos. Entre 10 y un 20% aproximadamente de esa madera podemos recuperar para ser aserrada, y el resto de la madera ya se manchó y esa madera va a ser degradada en el tiempo y puede entrar a las plantas de celulosa después un proceso intensivo de limpieza que obviamente es mucho más costoso y es una madera que pierde mucho valor. La madera cerrada no se va a poder aserrar, por lo tanto pierde mucho valor, por lo tanto las pérdidas son enormes. Ahora, es interesante lo que usted plantea respecto a esta nueva mirada que hay en materia de reforestación, o más bien de recuperación de estos espacios de bosque nativo, porque se trata además de, no se trata simplemente de plantar árboles nativos, sino que en definitiva de cuidar esos espacios y de acompañar lo que va a ir naciendo. Cuéntenos un poquito más en detalle ese aspecto que nos parece de mucha relevancia. Sí, bueno, Arauco ha comprometido restaurar el 100% de la vegetación nativa dañada y también de la biodiversidad, y también esto se suma a un programa previo a los incendios que veníamos realizando respecto a reconvertir hacia vegetación nativa zonas que históricamente en predios que se habían comprado había sido sustituida. Entonces en total estamos hablando de un gran programa de 40.000 hectáreas de recuperación de vegetación nativa, de bosque nativo y también de zonas de alto valor, digamos, desde el punto de vista de la biodiversidad. Eso es una tarea muy grande y fundamentalmente ahí lo que hay que hacer es permitir que la naturaleza pueda hacer su trabajo, hacer la regeneración, y lo que hay que hacer es cultivar, digamos, cuidar de que esas especies puedan crecer, controlar las amenazas, como por ejemplo los animales, que es cierto que entran a comer las pequeñas plantas que están creciendo ahí, controlar las especies invasoras que compiten por la vegetación nativa, como el aromo, como el pino, como la zarzamora, etcétera. O sea, la zona que tiene vocación nativa la vamos a restar con un compromiso que son en total de 40.000 hectáreas en Arauco, y dejar para la zona que es más productiva, digamos, donde están los suelos erosionados, donde históricamente son suelos con aptitud forestal, dejar ahí las plantaciones forestales, las cuales por supuesto van a tener que considerar nuevas dimensiones de silvicultura preventiva para disminuir la propagación de los incendios, dejar las debidas zonas de protección, como ya lo venimos haciendo, para el cuidado de los cursos de agua. Entonces es una mirada mucho más profunda respecto a cómo está diseñado también nuestro propio patrimonio forestal, dejar el nativo donde existe la vocación del bosque nativo y dejar las plantaciones donde existe la vocación productiva. Ahora, dentro de estos últimos incendios hubo también otro actor, otro protagonista que malamente también participó de todo esto, y por lo cual hoy día se han estado desarrollando procesamientos en la justicia, que son las compañías eléctricas. Uno se pregunta, señor Chamorro, acá, ¿quién invade a quién? ¿Invadieron las eléctricas, pasaron su tendido por donde estaban los bosques, o fueron los bosques en definitiva los que se acercaron al lugar donde estaban las eléctricas? Sí, normalmente lo que ocurre ahí es que se solicitan concesiones eléctricas dentro del patrimonio forestal. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces son las compañías eléctricas las que solicitan servidumbres de paso para poder cursar los tendidos eléctricos. Ya, o sea, ahí hay una responsabilidad de quién, ven ustedes, de quién entrega esos permisos. Es que por supuesto ¿No hay una mirada integral respecto a esto? Por supuesto que las compañías se rigen por la legalidad, digamos, del rubro eléctrico, y aquí lo fundamental es mantener esas zonas muy limpias, despejadas, que no entren en contacto los tendidos eléctricos con los árboles. Por ejemplo, hay que pensar, por ejemplo, en el tremendo incendio que vivió Australia en el 2009, donde fallecieron más de 123 personas.
en ese incendio fue justamente producido también por una falla eléctrica. Entonces, evidentemente que es un foco a analizar cómo poder mirar de que no existan incendios forestales producidos por fallas eléctricas. Hay, de hecho, se lo decía yo, altos ejecutivos de la CGE, altos ejecutivos como usted también, que están hoy día en prisión preventiva. ¿Le preocupa una situación de esas características? Tomando en cuenta que también se ha indicado en ocasiones a las forestales como causante o, en definitiva, que agravan la situación de los incendios cuando estos ya se producen. Mira, los incendios forestales, de todas maneras, los bosques no son los que provocan los incendios forestales. O sea, acá lo que hay que hacer, los bosques de hecho se queman producto de los incendios forestales. Entonces lo que hay que hacer es que, cómo tenemos un patrimonio diseñado para que la propagación de los incendios forestales sea lo más lenta posible, cómo el diseño del patrimonio forestal permite autocontener el avance de los incendios forestales y también facilitar el combate de los brigadistas, y por supuesto en las llegadas a las ciudades, qué medidas se generan en conjunto con la comunidad para que existan debidos anillos de protección, estos también estén mantenidos, no existan basura, estén despejados los cables eléctricos. O sea, es un conjunto de medidas que permite, digamos, dificultar la propagación de los incendios forestales, pero en ningún caso las plantaciones forestales son las responsables. Las plantaciones forestales se incendian producto de la ocurrencia, que siempre en los casos de Chile son humanas, de los propios incendios. ¿Y estas franjas de seguridad con el tendido, ve usted que son absolutamente necesarias hoy día? Yo creo que de todas maneras hay que buscar una mezcla de distintas variables, de distintas medidas que permitan minimizar la propagación de los incendios forestales. Aquí va a haber que analizar todas las variables, entender muy bien qué es lo que ocurrió. Como te decía, esta temporada fue extraordinaria respecto a lo que había ocurrido en temporadas pasadas. Sin duda hay que mirar la parte eléctrica, también hay que mirar qué es lo que está ocurriendo con la ocurrencia, hay que tener en consideración que digamos, los aspectos meteorológicos que son distintos, el clima, el viento, la temperatura que vivimos en esta temporada es distinto, y eso probablemente que va a ocurrir hacia adelante, si es algo que llegó para quedarse. Por lo tanto hay que adecuar la estrategia de prevención y de protección, y por eso es uno de los dos pilares fundamentales de este proyecto de raíz. Y realizar en definitiva también una discusión en torno al ordenamiento territorial. ¿Dónde tiene que estar cada cosa para evitar situaciones de estas características? Estoy completamente de acuerdo con eso, es fundamental. El ordenamiento territorial es clave en esto. Como te decía, cada lugar tiene que tener su vocación específica. O sea, las plantaciones forestales tienen su vocación, es un motor de la economía regional y nacional, tiene su vocación y es importante que esté establecida porque da tremendos beneficios y empleos locales, pero tiene que ser desarrollado de una cierta manera que considere este nuevo entorno, este nuevo cambio de escenario producto de los incendios forestales. O sea, no podemos volver a plantar de la misma manera que estaba antes. De la misma forma, la vegetación nativa que esté ubicada en las zonas de protección de agua, que se recupere lo quemado, y también en las ciudades es fundamental trabajar en conjunto con las municipalidades, con las comunidades locales, para ir viendo las medidas que se están tomando en la propia zona de interfaz entre comunidades y la zona rural. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde luego está el ámbito de la prevención, cómo hacen, porque la mayoría de los incendios se provocan justamente en esas zonas de interfaz. O sea, cómo hacemos que la comunidad ayude a que se produzcan menos incendios, cómo la comunidad se relaciona de manera más dinámica con el bosque, no solo que lo vea como una cuestión de amenaza, sino que también como un lugar que se puede utilizar, que le brinda servicios ecosistémicos, que hay una serie de ventajas de tenerlo eso ahí, pero también de la corresponsabilidad respecto a las medidas de protección. O sea, nosotros hemos tomado contacto con las municipalidades, estamos haciendo redes de cortafuegos en torno a los lugares habitacionales, pero es importante que la comunidad también los cuide, que esos cortafuegos sigan siendo cortafuegos. O sea, vale decir que los cercos no se corran hacia los cortafuegos, sino que se queden donde están, que eso se mantenga limpio. Ahí hay tarea de todos en eso. Las municipalidades juegan una parte, las comunidades también juegan una parte. Es importante mantenerlo limpio en los alrededores. Entonces el esfuerzo de despliegue para formar estas verdaderas redes de prevención comunitaria a nivel de todas las comunas donde está establecido patrimonio forestal va a ser fundamental. Y eso es tarea de todos. Acá no es una empresa la que tiene que hacer la pega, es un conjunto de actores, porque son varias las empresas o varios los propietarios. Hay pequeños propietarios, hay medianos, hay empresas que rodean, ¿cierto?, un sector donde hay casa. Entonces, si uno de los actores hizo un cortafuego, pero el vecino no lo hizo, o el otro tiene un lugar que no está favoreciendo el control de los incendios forestales, los incendios también pueden entrar por otros lugares. Entonces, por eso es que hemos denominado a este proyecto la Red de Prevención Comunitaria, que es un punto central de esta iniciativa, porque efectivamente vamos a tener que trabajar en red y en cooperación para que entre todos protejamos
lo que queremos proteger. ¿Y se puede hacer eso a través de la organización ciudadana o con empresas o con el Estado en conjunto? ¿O cree usted que la forma derechamente de que esta situación realmente se cumpla tiene que ser a través, por ejemplo, de un proyecto de ley? Yo creo que hay distintos mecanismos. Desde luego que va a ingresar un proyecto de ley, o ya ingresó un proyecto de ley que va a estar en discusión, pero la temporada de incendios comienza en octubre. Entonces hay que actuar rápido en esto. O sea, no va a haber tiempo para poder lamentarse una nueva situación como esta, y en ese sentido hay que desplegarse territorialmente, localmente, con la gente, con las municipalidades, con el sector público, con la CONAF, con la ONEMI, viendo cómo somos capaces de generar estas verdaderas redes de prevención comunitaria, donde sin duda la comunidad tiene que ser protagonista. La comunidad fue protagonista en este incendio. La comunidad incluso combate también pequeños focos de incendio cuando genera conciencia, ¿cierto?, y evitan de que se prendan. Es súper efectivo. También labores de liquidación, ¿cierto? Labores de denuncia, o sea, que ellos también se dan cuenta de que hay otros que están generando incendios y los denuncian adecuadamente. Y por supuesto que las empresas tienen que ayudar con su maquinaria pesada, hacer los cortafuegos, te fijas, que estén de buena manera las comunidades protegidas, ayudar a mantenerlos, pero también es importante que entre todos se mantengan, porque si no es imposible esta tarea. Es demasiado los lugares donde existen zonas de interfaz rural con ciudades, no siempre son plantaciones forestales, hay otro tipo de vegetaciones también. Entonces es central que generemos conciencia y que todos juguemos un rol activo en esta tarea de protección. Ahora, en ese sentido también es importante cuánto es lo que, en este caso Arauco, que es la gran forestal de Chile, está dispuesto a colocar como estándar. Y se lo pregunto porque uno cuando pasa por Nueva Aldea hoy día, a raíz justamente del tema de los incendios forestales, atravesando la calle, se encuentra con que Arauco hizo efectivamente un trabajo en ese lugar, echaron bosque abajo, ¿cuánto habrá? Unos 200 metros justamente para que llegue a Nueva Aldea, desde el bosque que tenían en ese sector. Es decir, establecen ustedes un estándar importante cuando se trata de defender efectivamente sus propias instalaciones. Ese mismo estándar, dejar por ejemplo 200 metros, ¿es posible establecerlo también cuando se trata de las comunidades en las que se puedan ver amenazadas justamente con la propagación de incendios? Sí, aquí lo importante es que cada lugar tiene una solución técnica precisa, es una solución local. Va a depender de las características del clima en esa zona, va a depender de las características del tipo de combustible que haya en ese lugar, va a depender de las características de propagación, si el cerro está, digamos, si el sector poblacional está hacia arriba del bosque o hacia abajo, son situaciones distintas. Entonces, por ejemplo, el ancho de los cortafuegos varía según cada una de las situaciones. Es el expertise técnico que hay que aportar. Nosotros estamos comprometidos con hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para proteger, digamos, y contribuir a proteger a las ciudades. Somos los primeros, digamos, interesados en que, por supuesto, que eso no ocurra. Y es muy difícil en ciertas situaciones. O sea, tú mencionas en las instalaciones industriales, pero nosotros lamentablemente también con este incendio se nos quemaron instalaciones industriales en la región de Maule. O recordemos el incendio forestal del año 2011 cuando se quemó la planta de terciados del propio Nueva Aldea. Por eso es que hoy día ve uno, claro, que hay un estándar que ustedes están imponiendo internamente para sus propias Nosotros, por supuesto, estamos haciendo todo lo posible para que no se nos quemen las instalaciones industriales, y lo mismo hay que realizar con los centros, digamos, donde hay casa. Pero como te digo, no es un número concreto el que uno puede decir, mira, son 10 metros, 20 metros, 100 metros, 200 metros. Puede que haya lugares donde lleguemos a esos extremos. De hecho, hay lugares donde estamos haciendo cortafuegos muy grandes y hay otros lugares donde las características de ese lugar específico recomiendan otro tipo de solución técnica. Y te insisto, lo más importante va a ser no solo trabajar en el perímetro, digamos, donde nosotros tenemos propiedad, sino que mirar el anillo completo del sector poblacional. El anillo completo, porque si no el fuego también puede entrar por otros lugares. Entonces vamos a tener que trabajar en red. Por eso la relevancia de esta red de prevención comunitaria. Lo que pasa en Minas del Prado, por ejemplo, donde no solamente está Arauco presente, está mayoritariamente, pero también hay algunos propietarios que son más pequeños, digamos, que tienen también plantaciones. Claro, en Minas del Prado estamos haciendo un gran esfuerzo de hacer cortafuegos muy importantes, y eso se está realizando, y así como eso hay otros lugares donde también estamos desplegados haciendo cortafuegos muy grandes en los lugares, y por supuesto trabajando con los vecinos, buscando acuerdos para que ellos también sientan que estos cortafuegos son de ellos mismos también, o sea, son su propia protección. Entonces ellos también tienen ahí un rol para que entre todos lo mantengamos, lo cuidemos, y también ojalá las municipalidades trabajen para que esos lugares sean efectivamente zonas de cortafuegos y no se transformen después en otra cosa y se pierdan. ¿Le faltan herramientas hoy día a las municipalidades para realizar ese trabajo? ¿Usted cree que las tienen y no las han colocado en práctica nomás?
No, yo creo que aquí en esta crisis todo el mundo se desplegó con las mejores posibilidades de recursos que tenían y buena voluntad. En eso las municipalidades son las primeras en desplegarse fuertemente para poder ayudar a contribuir a que no se quemen los sectores. Pero no que no se quemen, digamos, sino que la gente no se instale en los lugares donde están justamente estos cortafuegos hechos. A eso me refiero. Yo creo que hay un trabajo importante que hacer respecto a zonificación. Eso falta, digamos, o sea, que existan realmente los planos reguladores, zonificaciones donde digan, mira, ¿sabe qué? Aquí no se pueden establecer ni vegetación, ni combustible, ni tampoco lugares de caza. Digamos. Esta zona es para la seguridad de la propia gente. Eso no existe hoy día en los planes reguladores y eso es algo que hay que avanzar. Antes que se nos vaya el tiempo, usted lo ha planteado en varias ocasiones, el tema del recurso del agua. Se ha indicado que uno de los grandes responsables respecto a la escasez de agua hoy día son las forestales. Todavía ahí hay una discusión que está colocada sobre la mesa. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes y si ustedes tienen también elementos que apoyen la posición que ustedes están planteando de que no tienen mucho que ver respecto a esto? Sí, mira, el problema del agua es un tema que uno lo ve en todas las regiones de Chile. O sea, uno ve en todas las regiones de Chile que existen problemas de acceso a agua, siendo un país que tenemos tremendos recursos hídricos. O sea, tenemos la montaña, ¿cierto?, la cordillera y tenemos el mar muy cerca, entonces están todas las condiciones para que exista agua en Chile. Aquí el problema es que el agua se pierde, finalmente se va a los mares, hay que buscar maneras de retener esa agua, de generar la infraestructura necesaria para que todas las comunidades tengan agua. Por supuesto que esta percepción que existe, que donde están las plantaciones hay problemas de agua, más que entrar en la discusión de qué es lo que es, porque te podría presentar muchos estudios que dicen que las plantaciones consumen mucho menos agua que otro tipo desde luego los cultivos agrícolas o comparado con la vegetación nativa, más que entrar en esa discusión que al final no lleva mucho a ningún lado, lo importante es que haya agua. Y por eso es que nosotros dentro de este proyecto le hemos definido el desafío agua. Ya hemos podido entregar soluciones de agua a más de 3.000 familias y estamos comprometidos muy fuerte en hacer más proyectos como este para poder dar acceso a agua. Sin más, por ejemplo, para la reconstrucción de Santa Olga, en la zona de Maule, región de Maule, Arauco es el que está disponiendo todo el agua necesaria para el proyecto de reconstrucción de Santa Olga, que es desde la captación, digamos, que tenemos en el río Maule. Soluciones como esas se pueden aplicar en distintos puntos para que las comunas acá en la región del Biobío también tengan agua y desde luego es una iniciativa que tiene que ser hecha de forma público-privada.